nombre es Carlos Contreras Carranza, soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Acabo de publicar La economía pública en el Perú después del guano y del salitre. Un libro en el que trato de explicar cómo el Perú, después de la guerra con Chile, logra reconstruir sus finanzas. Parecía una tarea muy complicada porque desde la independencia prácticamente nos habíamos acostumbrado a vivir los peruanos no de los impuestos que pagáramos, sino de la renta que dejaba la exportación de materias primas, como el guano y el salitre. Como quiera que en la guerra del Pacífico se pierde esta riqueza, el Estado peruano tuvo que plantear una especie de reforma fiscal. Y para esto, la clase exportadora, la oligarquía exportadora, podríamos llamarle porque eran relativamente pocas familias o personas, llega a un acuerdo con el Estado para que no se les cobre impuestos por sus exportaciones. A cambio, ellos se comprometen a modernizar y reconstruir el sector exportador. Y en cierta forma podríamos decir que fue una historia feliz, de las pocas que tenemos en nuestro pasado, por lo menos en nuestro pasado económico, porque fue exitosa. El Estado peruano logra reconstruir sus ingresos a tal punto que en la década de 1910 los ingresos del Estado peruano han recuperado el nivel que se tuvo en la época más próspera del guano, pero eran ingresos más sanos, porque provenían de los impuestos de la población y no de una renta derivada de la exportación de materias primas. Basadre, por ejemplo, le llamó la época de la prosperidad falaz a la era del guano, y muchos la ven como una oportunidad desaprovechada, lo cual deja a los peruanos una especie de sabor amargo. Yo creo que no fue tan amargo como se piensa. Con la riqueza del guano se hicieron los ferrocarriles, por ejemplo, que hasta ahora funcionan, muchos de ellos. Se trajo a sabios como Raimondi, que dibujaron los primeros mapas del Perú. Se logró colonizar la Amazonía, lo que significó retener la porción de Amazonía que tenemos. En ese sentido, veo que la época del guano tuvo sus buenos colores, digamos. Pero lo más importante fue que los peruanos demostramos en esa coyuntura que éramos capaces de reconstruir la economía pública y con ella reconstruir al Estado y la viabilidad del Perú como nación. Hay que decir que después de la guerra del salitre, algunos países latinoamericanos u observadores extranjeros pensaban que no había viabilidad para este país y que probablemente iba a ser recolonizado. Algunos pensaban incluso que el contrato Grace significaba una especie de recolonización del país. Hubo preocupación en ese sentido, pero los peruanos mostramos que éramos capaces de plantear la reforma y hacerlo exitosamente. Ahora, no todo es perfecto, de manera que el costo del éxito de esta reforma fue cierta inequidad, o bastante, podríamos decir, inequidad en la cobranza de los impuestos, porque la clase más adinerada, que eran los exportadores, estaban eximidos de la contribución, salvo cuando consumían como cualquier otro consumidor. De manera que el esfuerzo fiscal recaía en las clases medias, e incluso en las clases populares, porque, por ejemplo, una de las patas más importantes de la mesa tributaria era el impuesto a los alcoholes, que pagaban los que consumían los alcoholes más fuertes. Por ejemplo, el aguardiente de caña o de uva eran consumidos por la población indígena y rural y eran unos fuertes pagadores de impuestos. Lo bueno de eso era, sin embargo, que la base tributaria era amplia, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, que es una base tributaria más bien estrecha.